Vamos a dar inicio al laboratorio 11º de este periodo. Comenzaré presentando lo que es el tema del día de hoy. En sus pantallas están viendo lo que es, ¿verdad?, la presentación correspondiente a cilindrado. Vamos a dar inicio con la misma. Eh, el maquinado cilíndrico o torneado cilíndrico, por lo general, la pieza se maquina en un torno por dos tipos de razones, ¿verdad? Para cortarla a un tamaño determinado, que es el proceso de refrentado, y también para producir un diámetro exacto requerido, que es este segundo punto, hace referencia a lo que es el torneado cilíndrico. Trabajo que se debe de maquinar. Bueno, el trabajo que se debe de maquinar o que se debe de cortar a un tamaño dado debe tener también el mismo diámetro a lo largo de la longitud completa del mismo, en algunos casos. En otros casos es posible ver un torneado o un maquinado tipo cilindrado, ¿verdad? Que tiene varios diámetros en una longitud maquinada. A eso se le llama un eje escalonado o un procedimiento de escalonado a una longitud determinada. Esto comprende la realización de se le conoce como cilindrado. Para producir una pieza cilíndrica, los puntos del cabezal principal, es decir, el cabezal móvil con su contrapunta y, en este caso, el plato de mordazas o mandril de mordazas autocentrantes, deben de estar alineados. Muchos factores determinan la cantidad de material que puede quitarse en un torno, en un solo paso. Sin embargo, siempre que sea posible, el trabajo debe llevarse a la dimensión deseada en dos cortes, uno de desbaste y otro de acabado. Perdón, vamos a retroceder la diapositiva. Bueno, aquí nos hemos quedado. Em, es muy importante tener en consideración que para realizar ya sea un trabajo de refrentado o un trabajo de cilindrado, que estos se pueden realizar al momento, bueno, al manipular lo que son los volantes del carro longitudinal y el volante correspondiente al carro transversal. También podemos realizar un cilindrado al manipular el volante menor del carro superior. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros debemos de dar cierto grado de inclinación, por decirlo así, al carro superior con la finalidad de tener un mejor ajuste para lo que es el porta herramientas. También debemos de tener en cuenta la manipulación de los manguitos o los nonios de los volantes, los cuales son bujes que están montados en los tornillos del soporte, tanto del carrito orientable como del carrito transversal o también está en el longitudinal. Estos ayudan al operador del torno a ajustar con exactitud la herramienta de corte. En este caso es la posición tanto en el eje de las X como en el eje de la Y, o bueno, sí, en estos dos cuadrantes, por decirlo así, posicionar nuestro punto cero. Em, repito, los nonios que están en los volantes ayudan al operador del torno a ajustar con exactitud la herramienta de corte en un punto cero, con el objetivo de quitar de la pieza la cantidad requerida del material. Los tambores micrométricos
de los tornos, aquellos que están graduados con el sistema de medición en pulgadas, por común está dividido en milésimas de pulgada, es decir, 0.001 pulgadas. En el GIF o en el video que está a la derecha de sus monitores podemos observar la manipulación de un nonio. Y con la ayuda del reloj comparador se está buscando lo que es el cero mecánico de la pieza. Los tambores micrométricos graduados o nonios de los carros del torno están graduados también para el sistema internacional en 50avos de milímetro, es decir, 0.02 milímetros. Vamos a ver si este GIF se puede mover, ¿verdad? Bien. El tambor graduado solo indica la distancia que se ha movido la herramienta de corte hacia el trabajo. Por lo tanto, en cualquier máquina en la que el trabajo gire, ya sea tornos, esmeriladoras, fresadoras para ensanchar agujeros, claro está, entre otros, ¿verdad? La herramienta de corte debe colocarse de tal modo que solo quite la mitad de la cantidad de metal real que se desea retirar, ya que se quita material de toda la circunferencia de la pieza. A continuación, para los tornos en pulgadas, la circunferencia de los tambores de tornillo del avance transversal y del soporte orientable en estos tornos en los que se utiliza el sistema de medición en pulgadas, por lo común están divididos en 100 o 125 partes iguales, cada una con valores de 0.001 pulgadas. En el caso particular de los tornos que se encuentran en el taller de máquinas y herramientas del edificio B1, los tambores o los nonios de los volantes del carro transversal como del carro orientable, así también como del carro longitudinal, están graduados en pulgadas. La graduación mínima a la que está graduado el tambor o el nonio de nuestro carro transversal es de 1 milésima de pulgada y está dividido en 125 partes iguales. Por lo consiguiente, si el tornillo de avance transversal se hace girar 20 graduaciones en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, es decir, desde su posición como operario hacia enfrente, ¿verdad? La herramienta de corte se moverá 0.020 milésimas de pulgada hacia la pieza. Debido a que en un torno la pieza gira alrededor de su propio eje, entre comillas, se realizará un corte con una profundidad de 0.020 pulgadas en toda su circunferencia, reduciendo en consecuencia el diámetro en un total de 0.040 milésimas de pulgada. Tal como lo muestra la figura que está a la derecha. Observamos que aquí la figura, vamos a utilizar un marcador. Aquí tenemos nuestra herramienta de corte, en esta parte de aquí. Tenemos lo que es la pieza a maquinar, que es esta que estoy señalando y voy a marcar. Ok. Permítanme, solo quiero hacer una corrección al equipo que estoy utilizando para tener una mejor carga, ¿verdad?, de video. Bien, vamos a ver si ahora tenemos una mejor carga de video. Les comentaba, aquí croquizadamente tenemos lo que es el buril y tenemos lo que es la pieza a maquinar. Se supone que hemos dado un corte de 0.020
0,20 milésimas de pulgada. Entonces, como la pieza está girando, vamos a cortar en toda la circunferencia de la misma, lo cual nos dará un corte total o igual a 0,040 milésimas de pulgada, tal como lo dice la imagen. Dice, avance de la herramienta, 0,20 milésimas de pulgada. Material que se arranca, un total de 0,040 milésimas de pulgada. Cabe destacar que no se está tomando en cuenta la cantidad en gramos o en peso del material que está retirando, sino que hace referencia a la longitud real que se ha quitado de material de la pieza. ¿Ok? Entonces, si tenemos una pieza de 1 pulgada y metemos un corte, entre comillas, de 0,020 milésimas de pulgada, en realidad le estaremos quitando una longitud de material igual a 40 milésimas de pulgada, quedándonos una pieza cortada igual a 0,960 milésimas de pulgada. ¿Tienen alguna duda o pregunta en este punto? Bueno, sigamos entonces. Solo permítanme algo. Bien, prosigamos. Solo vamos a buscar lo que es el mouse. En los tornos métricos, a menudo la circunferencia de los tambores de los tornillos de avance transversal y de soporte orientable aplican el sistema métrico de medición estándar dividido en 200 o 250 partes iguales, cada una con un valor de 2 centésimas de milímetro, 0,02. Por lo tanto, si se hace girar el tornillo de avance transversal 30 graduaciones, en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, la herramienta de corte se moverá 6 centésimas, perdón, 60 centésimas de milímetro, es decir, 0,60 milímetros hacia nuestro trabajo o pieza a trabajar. Debido a que en un torno la pieza, recuerden, gira alrededor de su eje, el corte real sería 1,20 milímetros de diámetro. Ahora bien, ¿cómo se debe de ajustar una profundidad exacta de corte? Aquí hay una serie de pasos que se deben de tomar en cuenta cuando nosotros vamos a realizar un cilindrado. Como paso número 1, debemos de mover el poste o torreta portaherramientas hasta el lado izquierdo del soporte orientable, tal como lo mencionamos con respecto a los pasos para refrentar del laboratorio pasado. Como paso número 2, debemos de llevar la herramienta de corte hasta el punto entre la punta de la herramienta con respecto a la contrapunta y debemos de apretar con firmeza el tornillo o los tornillos del soporte o torreta una vez hayamos terminado la configuración previa para el cilindrado. En este caso, nosotros lo primero es ajustar la punta de nuestro buril, ¿ok? Como se explicó en el laboratorio pasado. Luego, buscar que, ya les voy a decir, o se lo voy a adelantar, ¿verdad? Buscar que esta arista que estoy remarcando en este momento, perdón que no salió tan colineal, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Esta arista de aquí debe de quedar a 90 grados respecto al eje imaginario de nuestra pieza. O si no, a la cara, entre comillas, de la pieza a maquinar. Es decir, la cara longitudinal de la pieza a maquinar. Toda esta cara de aquí. Entonces, la arista de nuestro buril debe de quedar a 90 grados. Y es aquí donde entra un tema bastante importante. El buril que ustedes diseñaron
lo diseñaron con la finalidad de hacer, únicamente refrentado. ¿Ok? Ese buril no nos sirve a nosotros para realizar un cilindrado. Posterior a esta presentación les voy a decir por qué no nos sirve para hacer un refrentado, para hacer un cilindrado y únicamente para un cilindrado. Como paso número 3, nosotros debemos de arrancar el torno y mover el carro longitudinal hasta que la cuchilla sobrepase el extremo derecho de la pieza aproximadamente quizás 1,50 centésimas de milímetro, es decir, un 16avo de pulgada. En este paso 3 es que hemos acercado, ¿verdad?, el buril lo suficiente a esta cara de aquí. Vamos a borrar un poco lo que es esas líneas. Este buril de aquí se ha acercado a esta cara de aquí. Ok. Vamos a decir que este es nuestro buril. Se ha acercado a esta cara lo suficiente como para medir 1,5 milímetros. Ok. Luego avanzamos la cuchilla hacia adentro con la manija de avance transversal hasta que se realice un corte ligero alrededor de la circunferencia completa de la pieza. Entre el paso número 3 y el paso número 4 se encuentra un pequeño apéndice, ¿verdad? Que un técnico ya lo sabe. ¿Y qué es ese apéndice? Bueno, entre ese paso 3 y ese paso 4, nosotros buscaremos muy juiciosamente, ¿verdad?, lo que es nuestro punto 0,0. Es decir, tal como lo mostramos en el laboratorio anterior, buscaremos que a nivel longitudinal, en nuestro carro longitudinal, buscamos que solo roce la punta de nuestro buril al material, ¿ok? Y ese rozamiento será nuestro punto longitudinal 0. Asimismo, hacemos que nuestro punto transversal, el filo de nuestro buril, ¿verdad?, roce de manera transversal la pieza, en la arista de nuestra pieza. Y ese será nuestro punto 0 transversal. ¿Ok? Y tendremos un punto, como el sistema cartesiano, ¿verdad? Tendremos un punto 0 en longitudinal, 0 transversal. Y ese es el punto que nosotros vamos a buscar. En el paso número 5, luego de haber hecho el apéndice y haber sobrepasado el paso número 4, giramos la manivela del carro principal o el carro longitudinal, que es el mismo, hasta que la cuchilla apenas libre el extremo derecho de la pieza. Giramos la manija del avance transversal. Metemos de prueba de 0,12 centésimas de milímetro para los tornos, en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Y ajustamos a 0 el tambor graduado sin mover la manija del avance. En este caso particular, en el paso 6, lo que se hizo es buscar el 0 transversal. En esta imagen que están viendo ustedes en su monitor, hace un pequeño resumen de la cantidad de pasos que nosotros hemos definido acá. Por ejemplo, orientamos nuestra torreta portaherramientas de tal manera de que la arista de nuestro buril, la arista izquierda, quede perpendicular al eje de nuestra pieza a maquinar. Movemos un poco lo que es el carrito superior también. Y también para buscar lo que es el 0 longitudinal, aunque también nos sirve, bueno, en realidad mover el carro superior solo si vamos a trabajar, si no lo vamos a orientar, ¿ok? Es decir, si no lo vamos a mover a X cantidad de grados. Pero por lo general,
el cero longitudinal lo hacemos con el volante del carro, el carro principal o el carro longitudinal, es decir, con este volante de aquí. Buscamos nuestro cero longitudinal. Luego, posteriormente, buscamos nuestro cero transversal, como al girar el volante del carro transversal, tal como lo indica la pequeña simulación que les preparé. Luego de ello, nos aseguramos de retirar, ¿verdad?, el carro longitudinal. ¿Por qué? Porque vamos a buscar hacer un corte, un primer corte. El corte de acabado. ¿Cómo metemos corte cuando queremos cilindrar? El corte, a diferencia del maquinado, o mejor dicho, del refrentado, se introduce con el carro transversal, es decir, metemos la cantidad de corte que deseamos realizar con el longitudinal. Primero, entonces, supongamos que queremos meterle un corte de, qué sé yo, como en el ejemplo anterior, 20 milésimas de pulgada. Movemos entonces el carro longitudinal en sentido de las manecillas de reloj y buscamos 20 milésimas de pulgada. Luego, para realizar el corte, nosotros movemos el carro longitudinal. ¿Ok? En esta simulación el error que tiene es que está girando a favor de las manecillas de reloj, pero para realizar el corte debe de ser contra las manecillas del reloj. Déjenme ver un poco, quiero quitar la pluma para poner. Observen, en este pequeño GIF de que está mostrando ahorita en sus monitores, espero yo. Vamos a ver si se mueve de nuevo. El operario ya encontró su cero. Ahora solo está moviendo el nonio del volante del carro transversal. Lo está posicionando de tal manera de que el cero del nonio esté colineal con una marca en el chasis del carro longitudinal que contiene el tornillo del carro transversal. ¿Okay? Una vez que el operario ha hecho este procedimiento, apretará o ajustará el nonio con un tornillo que tiene a los lados dicho nonio. ¿Para qué? Para que esta medida no se pierda, ya que si lo deja flojo, es probable de que meta cortes sin tener en cuenta la cantidad de corte, por decirlo así, corte longitudinal que ha realizado. ¿Por qué? Porque está flojo el nonio. Ahora bien, sigamos con el tema de cómo ajustar la profundidad del corte. A la izquierda de su monitor observan una imagen con la leyenda figura 1151. Aquí se establece una dimensión. Se debe de hacer un ligero corte de prueba antes de tornear un diámetro total. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros em, podemos determinar si el cero que nosotros determinamos en los pasos anteriores está correcto. ¿Ok? Entonces, en el paso 7 se debe de hacer entonces un corte de prueba de 6 milímetros de longitud, es decir, a lo largo de nuestra pieza maquinal, o un cuarto de pulgada, lo suficiente para introducir lo que son las mordazas de nuestro pie de rey o de un micrómetro particular. Tal como lo dice la figura 1151. El propósito de este corte de prueba es producir un diámetro exacto en el trabajo. ¿Y cómo van a saber si es exacto? Bueno, con el uso del calibrador Vernier. También sirve para ajustar la herramienta de corte al diámetro deseado. También nos sirve para ajustar el tambor graduado del avance transversal al diámetro requerido. Luego de haber hecho esta pequeña configuración, nosotros procedemos a hacer un paso número 8. Detenemos el torno y nos aseguramos de que no se ha movido la graduación a la que se ajustó la manija del avance transversal. Recuerden, debemos de mantener nuestro punto 0,0.
Debemos de girar también la manivela del carro hasta que la cuchilla libre el extremo derecho de la pieza. Como paso 10, debemos de medir el diámetro del corte de prueba con un micrómetro o con un calibrador vernier. Ya vamos a ver la figura 1152. ¿Qué es esto? Miren, el usuario o el operario de torno está midiendo el diámetro cortado con un micrómetro, pero es mucho mejor hacerlo con un vernier. Luego se calcula la cantidad de metal que todavía tiene que quitarse. Aquí el operario lo que está haciendo es reducir la cantidad de corte que va a realizar con el movimiento del volante del carro longitudinal. Es decir, metemos la cantidad longitudinal de corte con el carro transversal, pero el corte en sí lo haremos al mover el carro longitudinal. Giramos la manija de avance transversal en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj hasta que el tambor graduado se mueva a las marcas que corresponda a la mitad de la cantidad de material que usted quiere quitar. Por ejemplo, si debemos quitar mejor dicho, 0,50 centésimas de milímetro o 0,20 milésimas de pulgada, la manija de avance transversal debe de ajustarse en 0,25 milímetros o lo que es en pulgadas 0,010 pulgadas. Debemos de hacer otro corte de prueba de 6 milímetros de largo y debemos de medir el diámetro con un instrumento ya sea calibrador o un micrómetro. Si es necesario, debemos de corregir el ajuste de la manija del avance transversal. Bien, este es un procedimiento llamado estirado. Observa que la arista derecha está perpendicular al eje de la pieza asignada. Este es el proceso que vamos a utilizar hacer con el ordenador que estamos utilizando. Aquí observamos observen que la arista derecha está lo más perpendicular posible a la cara asignada. Bien, una vez terminado esto, descartar cambios, pregunto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No, Hilton. Bien, una vez discutidos los pasos a seguir y visto el procedimiento mediante video, ¿verdad? Vamos a proceder a lo que es la práctica del día de hoy. Entonces, ahora bien, en Virtual Machine va a ser nuestro primer simulador que vamos a abrir, ¿verdad? Ya sabemos cómo lo vamos a usar y todo el rollo, ¿verdad? Porque lo discutimos en la clase pasada, en la clase del jueves. Entonces vamos a abrir, aquí está. Bueno, vamos a abrir lo que es el simulador llamado Virutor. Vamos a abrir, no sé si están viendo la ventana donde están los archivos demo. ¿La están viendo? No, tu Bueno, foto sale en la pantalla.
Bien, entonces no vamos a utilizar este tipo de... No vamos a compartir así directamente al programa, sino que vamos a compartir el escritorio para que podamos ver de mejor manera el procedimiento. Bueno, aquí estamos en el software de Virtual Machine, ¿verdad? Entonces vamos a archivos, vamos a abrir caso, le damos a Virutor, vamos a la carpeta. Ahora sí están viendo, ¿verdad? Todo el panorama, la ventana que se abrió y todo. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, procedemos entonces a abrir la presentación Virutor, es decir, la carpeta que dice presentación de Virutor. Aquí nosotros vamos a abrir el caso 07, identificar partes avanzadas de la máquina. Este es lo primero que van a hacer ustedes. ¿En qué consiste esto? Bueno, aquí ustedes lo que van a hacer es identificar las partes del torno. Acordémonos que ya discutimos las partes principales del torno. En este caso les voy a hacer al menos la presentación de cómo van a iniciar el caso. El asistente debería de aparecer aquí. En este caso no entiendo por qué no ha aparecido. Permítanme presentación, identificar partes de la máquina. Bien, debería de aparecer el asistente. No entiendo por qué no aparece. Vamos a abrir nuevamente el caso. Quizás sea porque estoy compartiendo que no aparece el asistente. No se quita. No entiendo por qué se quita el asistente. Vamos a dejar de compartir para ver si aparece el asistente. Vamos a reiniciar el programa. Vamos a ver si ya reiniciado el programa podemos ver al asistente. Y sí, ahí está el asistente. Todos pueden ver lo que es el cuadro de diálogo. Ahí dice, en este caso tienes que ir seleccionando la máquina, en la máquina, perdón, las partes importantes del torno. Entonces, aquí lo primero que nos está pidiendo es saber si ustedes conocen la bancada. Entonces debemos de seleccionar la bancada. ¿Cómo lo haremos? Bueno, seleccionando la manito o el icono de mano de la barra de tareas o de herramientas que está en la esquina superior derecha. Le damos clic aquí y ustedes saben que esta es la bancada, ¿verdad? Porque la discutimos en la primera práctica referente a máquinas y herramientas. ¿Ok? Luego le dan Next y aquí nos pregunta cuál es el seccionador. Acuérdense, el seleccionador es el que nos permite el paso de la energía a todo el sistema, que es este. Bueno, lo voy a acercar un poco. Este botón rojo de aquí es el que nos permite el paso a la energía. Este es el seleccionador o seccionador, ¿verdad? Al girarlo, nosotros prácticamente le permitimos el paso previo al encendido del torno, ¿verdad? Luego aquí nos va a preguntar cuál es el freno de pedal o el pedal de freno de nuestro torno. Ustedes van a seleccionar que es este. ¿Ok? Y aquí el asistente les va a decir si está bien o si está mal, o si deben de buscar más información. ¿Estamos claros qué van a hacer? Es similar al trabajo que hicieron anteriormente, nada más que ahora van a identificar las partes del torno. Ya no van a identificar herramientas, sino que ahora van a hacer como una especie de repaso. Al terminar el caso, ustedes van a hacer lo mismo que la vez pasada. Van a venir, van a ir a caso y van a crear el informe. Ustedes ya saben cómo crear el informe, ¿verdad? Y recuerden, cuando empiecen a generar el informe, deben de adjuntar aquí, incluir esta parte, esta casilla que está desmarcada, ustedes la deben de seleccionar o marcar, ¿verdad? Para incluir los resultados del test, del examencito. ¿Ok? Una vez discutido lo que van a hacer con respecto al simulador Virtual Machine, vamos a abrir lo que es el simulador eh, del LaTeX Simulator. Entonces vamos a cerrar esta ventana.
Y vamos a abrir Virtual Machine, Lattice Simulator, simulador, aquí está. Vamos a esperar a que cargue un poco. Bien, ahora nosotros ya sabemos refrentar, ¿ok? Ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es un cilindrado. Ya no vamos a realizar lo que es un taladrado, pero vamos a realizar dos operaciones. Vamos a realizar un refrentado y vamos a realizar un cilindrado. El objetivo principal es que realicen el cilindrado, ¿verdad? Porque es lo que corresponde a este laboratorio. Entonces, vamos a comenzar nuevamente, ¿verdad? Recuerden, cuando realicen su práctica y la grabación, ustedes van a ir diciéndome los procedimientos o los pasos a seguir. En primer caso, hoy para esta práctica les voy a definir un material. ¿Ok? Ya sabemos que al saber el tipo de material el cual con el que vamos a trabajar y además de ello saber el diámetro que posee este material, es decir, el diámetro inicial, nosotros podemos determinar las RPM o las revoluciones por minuto que el plato de mordazas o el mandril de mordazas, como ustedes lo quieran llamar, debe de tener o debe de girar. Ya saben que las revoluciones las buscaremos al mover esta palanca de aquí. Supongamos que necesitamos 400 revoluciones por minuto. Entonces, nosotros en esta placa, bueno, voy a ocultar la información. Observamos que en esta placa, espero que la estén viendo todos, ¿verdad? Donde dice Spindle Speed. Entonces, ustedes en esta placa van a buscar la columna que contenga 400. ¿400 qué? 400 RPM. Entonces van a darle seleccionar ahí. ¿Ok? Luego, para seleccionar en sí las 400 revoluciones por minuto, se van al seleccionador o al seccionador que está en la parte izquierda. Este que está remarcando en color verde. Vamos a movernos. Bueno, vamos a movernos. Quiero movernos. Entonces van a buscar, al cliquearlo, ¿verdad? Van a buscar 400. Y ahí está, miren. La marca indicadora nos indica, valga la redundancia, 400 RPM. Luego de haber buscado las RPM, procedemos a colocar nuestra pieza, el diámetro de nuestra pieza. Vamos a decir que es hipotéticamente el diámetro de 2 pulgadas. Perdón, 2 pulgadas. ¿Ok? Ya tenemos nuestra pieza que es de 2 pulgadas montada, supuestamente. También necesitamos saber, bueno, son 2 pulgadas. Observen, recuerden, aquí donde dice offset, significa el desfase con respecto, a la cara de nuestro plato que tiene la pieza. Es decir, no sé si están viendo el puntero en el simulador. Ahorita estoy señalando la cara del plato, o mejor dicho, la cara del mandril. ¿Ok? Aquí me está indicando un desfase igual a 2.4. ¿Ok? Quiero ver algo. Desfasarlo 3.4 pulgadas significa un desfase que es el doble de del diámetro de nuestra pieza. Más del doble, perdón. Lo que significa que no se debe de cilindrar ni de refrentar. ¿Por qué? Porque puede deflectarse el material o puede causar un accidente. Se puede zafar de las mordazas. Entonces, buscaremos que el desfase de la pieza sea casi 2. ¿Ok? Hasta ahí me lo permite. Quiero ver algo.
Intuitivamente, 1, 2, 3, 4, observo que para cilindrar, o mejor dicho, para realizar el refrentado, a partir de la cara del plato hasta las aristas de las mordazas, hay cerca o están más o menos cerca de la mitad de mi pieza, de la mitad de la longitud de la pieza. Y también puedo observar que las mordazas sostienen, bueno, que a partir de la cara de las mordazas, déjenme ver si giro esta parte de aquí, además observo, ¿verdad? No me deja, bueno, sí. A partir de esta cara de las mordazas, el desfase con respecto a estas caras de mi pieza es menor a 2 veces el diámetro de la misma. Esto es intuitivamente, ¿verdad? Esto lo estoy diciendo de manera intuitiva. Porque si tiene 4 pulgadas de longitud y 2 pulgadas de diámetro, está a partir de la cara de las mordazas, de una de las caras de esta arista que estoy señalando prácticamente, ¿verdad? De las mordazas, eh, hay, digamos, 1, 2, 3, hay como 2.40 pulgadas, digamos, de desfase. No nos permite introducirla más, quizás sea por el usillo. Vamos a ver, vamos a revisar el usillo. No nos permite revisar el usillo. No, pero el usillo sí nos permite introducir más la pieza. Sin embargo, el simulador ya no me permite introducirlo más para dejarlo a menos de 2 veces el diámetro de la pieza. Bueno, como muy probablemente a ustedes les va a suceder lo mismo porque estamos en la versión que no es de paga, lo van a dejar lo más cercano posible a 2 veces el diámetro. ¿Okay? Una vez posicionado lo que es nuestra pieza a maquinar, nosotros procedemos a buscar el buril correspondiente. En este caso, vamos a buscar un buril que nos permita obtener un torneado tanto, bueno, que nos sirva tanto para realizar un refrentado como para realizar un cilindrado. En este caso vamos a escoger, perdón, el buril número 5. Los ángulos de este buril, tanto para realizar un refrentado como un cilindrado, es de 95, es decir, es superior a 90 grados. Está bien, vamos a escoger este buril y vamos a orientarlo, ¿verdad? Con el carro superior. Lo vamos a desfasar un poco, vamos a ver qué tanto lo podemos desfasar al cambiar de cámara. Bueno, lo vamos a desfasar al máximo, ahí está, ¿ok? ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, creo que ya es todo, por lo menos para este tipo de material. Ahora bien, voy a acercar lo que es voy a acercar el buril lo más que pueda a la pieza. Y me estoy moviendo. Ups, me pasé de la pieza. Bien, una vez acercado nuestro buril lo más cercano a la pieza, ahora solo queda acercarlo, ¿verdad? Acercar tanto de manera transversal como longitudinal nuestra herramienta de corte al material. En este caso vamos a acercarlo, vamos a acercar el carro transversal, que es con el que vamos a meter corte, no es con el que vamos a realizar el corte en sí. Vamos a meterle un poco más de velocidad a esto. Por ahí lo vamos a dejar. Ahora voy a meterle un poco de corte, perdón, voy a acercar un poco el carro longitudinal, no tan rápido. Bien, en este punto nosotros lo que vamos a hacer, o lo que procede, mejor dicho, es a encender el torno. Para ello vamos a cambiar de cámara y voy a darle clic al botón negro
que indica que nuestro torno está encendido. Por el momento no lo van a escuchar, ¿verdad? Porque eso ahorita no es de nuestro interés. Pero lo tenemos encendido. ¿Qué procede ahora? Bueno, encenderlo. Bueno, ahí lo tenemos encendido. Ahí está girando. Ahora bien, vamos a buscar nuestro cero. Ah, pero se me ha olvidado algo muy importante que no se les debe de olvidar a ustedes. Vamos a detener el torno. ¿Y qué es? El primer procedimiento que vamos a realizar es el refrentado. Entonces, necesitamos que la arista frontal de nuestro buril esté a 90 grados con respecto a la cara de nuestro material, del material a refrentar. Es decir, a la arista frontal de nuestro buril debe generar un ángulo de 90 grados respecto a la arista vertical de la cara, a la arista vertical derecha de la cara del material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a meterle, bueno, vamos a quitarle a los 95 grados de nuestro buril, de la pastilla del buril, le vamos a quitar 5 grados. Oh, perdón, aquí le estoy, debo de quitar. ¿Bien? Aquí le voy quitando, le voy a quitar 5 grados. ¿Ok? Aquí le hemos quitado 5 grados y teóricamente debe de tener la arista frontal una posición perpendicular a la cara de nuestro material. Damos esto y buscaremos nuestro cero. Voy a acercar lo más que pueda y voy a encender mi torno. Hilton, disculpe, Sí, siempre en la versión demo va a aparecer lo mismo, ¿va? sí, siempre va a aparecer lo mismo. Ah, bueno, gracias. Ok. Voy a buscar despacito que roce solamente el material. Solo que roce para tener una precisión bastante grande. Por aquí ya. Ahí ya rozó ya. Entonces aquí colocaremos el cero. ¿Ok? Estoy seleccionando el cero del nonio. Recordar que en los nonios de los volantes se pueden aflojar y ajustar o apretar con un tornillo que tienen ellos ahí. Pero bien, ya tengo mi cero. Supongamos que yo lo que quiero es, bueno, ahora voy a buscar el cero. Ahí está mi cero final. Supongamos que yo lo que quiero es, supongamos que yo le quiero refrentar 100 milésimas de pulgada pasado. Ahí está. 100 milésimas de pulgada es lo que voy a refrentar. Ahora bien, ya una vez introducido la cantidad longitudinal eh, a mi pieza, voy a realizar o efectuar el corte con el carro transversal de realizar el corte y con el carro transversal la cantidad de manera que le hemos dado 100 milésimas cada cada ¿alguien sabe? 300, perdón, 3 punto, ¿cuánto? 300. Vamos a ver, cierto.
Ups, me pasé. Aproximadamente eso, miren. 3.89 pulgadas. ¿Ok? Bien, una vez terminado el refrentado hipotético, ¿verdad? Vamos a realizar lo que es el cilindrado en sí. Recuerden, van a trabajar con las tablas que estudiamos la vez pasada, es decir, la cantidad de material que van a ir retirando ustedes tiene mucho que ver con el tipo de material con el que van a trabajar. ¿Okay? Ahora bien, y van a realizar dos tipos de corte, un corte de acabado y un corte un corte de desbaste y un corte de acabado. Creo que el automático del torno les sirve. Entonces, bueno, vamos a manipular eso después, ¿ok? ¿Qué le dije? Ah, sí, vamos a realizar el cilindrado. Para realizar el cilindrado, nosotros tenemos que volver a mover nuestro carro superior, ¿verdad? Dejarlo a cero y hacer que la arista izquierda sea perpendicular al eje de nuestra pieza, ¿ok? Como estamos en un plano superior, observamos que hay, por decirlo así, un rectángulo, que nuestra pieza representa o la podemos ver como que si fuera un rectángulo. Entonces, la arista izquierda de nuestro buril debe ser perpendicular a las líneas horizontales de nuestro cilindro, por decirlo así, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como nuestro buril tiene 95 grados, ¿verdad? Para la arista, que serían, mejor dicho, menos 95 grados, ¿va? Si lo miramos con un transportador, serían menos 95 grados para la arista izquierda, entonces le vamos a agregar o a sumar 5 grados más. Entonces le vamos a agregar eso, 5, ¿ok? A nuestro carro rentable le vamos a agregar 5 grados más. Entonces, ahí se supone que ya tenemos una perpendicularidad de la arista izquierda con respecto al eje de nuestra pieza. Cerramos el carro orientable. Buscaremos nuevamente nuestro cero. Vamos a retirar esto. Vamos a acercar un poco esto. Y voy a encender el torno. Recuerden, le metimos cuántas, le metimos 100. Recordemos, le metimos 100. Para refrentar le metimos 100. Es decir, movimos a 100 unidades el carro. Pero ocurre un pequeño problema. Ya no podemos volver a utilizar esas 100. ¿Por qué dirán? Bueno, no las podemos utilizar porque nosotros orientamos el carro superior. Al moverlo gradualmente, hemos quitado nuestro 0,0. Entonces tendremos que ajustar nuevamente el 0,0. ¿Qué hacer? Bueno, voy a poner, sé que estoy a 90, no le voy a hacer ni píxel. Ahí está mi cero. ¿Okay? Mi cero longitudinal. Voy a extraer el carro transversal. Como ya tengo mi cero longitudinal, no me queda más que buscar mi cero transversal. Para ello voy a rozar
Por ahí vamos. Bueno, ahí está tocando cero. ¿Ok? Cero. Ahora bien, ¿con qué metíamos para refrentar? ¿Con qué metíamos corte o la longitud a cortar? Lo metíamos con el carro longitudinal, el corte. Ahora va a suceder algo distinto. Ahora el corte lo vamos a meter con el carro transversal y vamos a realizar el corte en sí con el carro longitudinal. Cero. Bueno, aquí tenemos cero. Supongamos que nosotros vamos a realizar un corte de acabado. Le vamos a meter un poco más de, bueno, 25, vamos, 4, vamos a meter un cuarto de pulgada. Pongamos que ahí tenemos un cuarto. Bueno, vamos a realizar el corte. ¿Con qué? Moviendo el carro longitudinal. ¿Pero a qué distancia? Bueno, a una distancia de media pulgada. El corte dado a media pulgada. Miren, ahí tenemos un corte a media pulgada. ¿Ok? Una vez hecho el corte de desbaste, vamos a hacer un corte de acabado. Y como es un corte de acabado, le vamos a hacer, bueno, le vamos a meter, qué sé yo, unos 26, es decir, 610 milésimas de pulgada. Vamos a realizar nuestro corte de acabado. Ups, ahí me puse. ¿Ok? Y se supone que ya hemos realizado nuestro cilindrado con un hombro a 90 grados. Vamos a parar nuestro torno y vamos a ver la medida que nos quedó. Sabemos que nuestra pieza longitudinalmente mide 4 pulgadas. Le hemos quitado media pulgada más. Vamos a ver el diámetro. El diámetro es de 1.74. ¿Okay? Y recuerden que le quitamos 2.610 milésimas de pulgada. A 2 pulgadas nos queda un diámetro de 1.7410 milésimas de pulgada. ¿Tienen alguna duda o pregunta para este ejemplo? Bien, No, una vez terminamos el trabajo, lo que procede, ¿verdad?, es retirar todo. Retiramos el carro transversal, lo dejamos a 90, bueno, a 180, depende de la perspectiva de cómo lo miren. Ahí está, lo dejamos a 180. Quitamos todas las herramientas que tenemos que quitar, ¿verdad? Quitamos esta herramienta, ya no la queremos, ya la regresamos acá. Listo. Cambiamos de vista. Apagamos el torno.
Ahora bien, el automático no se lo voy a enseñar hoy, lo vamos, bueno, porque no lo necesitamos en realidad. Pero el automático para esta versión demo únicamente nos sirve para mover el carro longitudinal, no nos sirve para mover el carro transversal. Creo y espero yo, ¿verdad? Que si uno paga esta versión, ¿verdad? Los 300 y algo que vale el software, el automático sirva tanto para el carro longitudinal como el carro transversal, aunque no le veo gracia, ¿verdad? Porque estamos utilizando un software, un simulador, ¿verdad? Para objetivo didáctico, el automático entonces no lo vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque no tiene caso enseñarlo. Y lo vamos a ver de todas formas al final, porque vamos a hacer una rosca. Vamos a roscar en este torno. ¿Ok? Entonces vamos a manejar el automático, vamos a activar las barras de tornillo sin fin y la barra intermedia de la caja Norton. ¿Ok? Entonces, para hacer roscas. Entonces, el objetivo de ver cómo funciona el automático solo lo podríamos ver de manera superficial. Por ejemplo, eh, para darle un ejemplo. Activar el automático en este torno es muy sencillo. Eh, para X o Y acabado, nosotros nos vamos a guiar por estos dos diales que estoy marcando en verde. ¿Okay? Al mover este dial de aquí, este dial que está en automático, perdón, en verde, estamos activando prácticamente el sentido automático de nuestro torno. Al encender nuestro torno y mover esta palanca que está, bueno, que está tornando como verde, debería de funcionar lo que es la barra del automático. Permítame. Vamos a detener el torno. Vamos a ver si me deja mover la palanca. Está el problema. A ver si ya me deja moverla. No. Bien, vamos a encenderlo nuevamente. Hoy sí está funcionando el automático. ¿Cómo sé que está funcionando el automático? Bueno, porque la barra superior está, bueno, se le han marcado flechas en color verde. Esa barra es la del tornillo sin fin, que es la que genera el movimiento automático. Al mover esta palanca, se genera el movimiento automático del torno. Pero este movimiento únicamente nos sirve para realizar roscado. ¿Ok? ¿Quedamos claros en lo que van a realizar ustedes en esta práctica? Sí, ¿se me escucha? ¿Perdón? Hilton, sí que tenía una consideración, a ver si la tomabas. Es Sí. que, como vos sabes, ahorita estamos en periodo en línea y en las demás clases nos está dejando demasiadas tareas con varios compañeros. Hemos estado hablando como si es posible, si se le puede bajar un poquito a los trabajos o si podrías dejarlos para después de la semana Morazán y que te quedaste los todos de un solo, mejor. Mm, Es que, vaya, en lo personal, a mí se me complica bastante también porque no sé si se escucha la lluvia, disculpe. Sí, sí, escucho. Entonces, yo lo que pensaba, ¿verdad? Porque, oye, tienes que entenderlo a nosotros, vaya, nosotros llevamos la clase con la ingeniera, yo llevo 1 hora, llevamos el Sí. laboratorio que por poquito son 2 horas, ahí llevas 3 horas. Ponerle que en hacer, yo no hice video para decirlo, yo, o sea, se me hace casi imposible. Y yo me imagino que los compañeros que hicieron videos se tardaron de 1 a 2 horas. Ahí lleva 5 horas por semana ya. Entonces, yo pienso que es un tanto, bastante de tiempo para dedicarle solo a una clase. Entonces, pero el problema no es ese. El problema yo siento que sería mejor si nosotros aprendiéramos con vos. O sea, si nosotros usáramos el software al mismo tiempo que lo usás vos,
para poder saber en realidad dónde fallamos o cómo lo estamos haciendo. No sé si me voy a entender. Así creo yo que podríamos entregar siempre un informe bien hecho, pero ya hemos avanzado un poco tal vez en la misma clase. O sea, como lo que hiciste ahorita, digamos, lo explicaste todo, pero tal vez nosotros mismos irlo haciendo en una computadora. Entonces así nosotros vamos como matando más el tiempo. No sé si es posible. Apoya Paco. Igual, en mi caso no pude hacer el video por el hecho de que hoy no hubo luz en mi colonia todo el día. Y otro compañero también me dijo que igualmente no pudo hacer el video porque no hubo luz tampoco, porque vivimos en colonias más o menos cercanas. Yo tengo 3 días sin luz, 3 días. Ah, y Samuel no entró porque no tiene luz. A mí me dijo que le dijera. Ok, entiendo. Miren, ve, en primer lugar, ¿cuántas unidades valorativas tiene la clase de procesos de manufactura 2? 4 creo que tiene. 4. Ok, 4. 4 creo. Es correcto. Miren, ve, como el objetivo que nos propusieron a nosotros es que ustedes aprendan el manipular o por lo menos el concepto teórico mediante simuladores de lo que hacen las máquinas herramientas. Ese es el objetivo que nos propusieron y ese es el objetivo que intento cumplir yo con la cantidad de trabajo que les doy, ¿verdad? Y con la intensidad de reuniones que tenemos. En la práctica, como se los comenté al inicio, en la práctica realmente son 4 horas de laboratorio semanales. Y Francisco sabe, ¿verdad? Que son 4 horas de práctica de laboratorio semanales. Sí, sí. Y la verdad es que esto es prácticamente herencia de los anteriores instructores, de los instructores que estuvieron antes de nosotros, que nos heredaron esa parte de tratar de enseñar lo más que podamos a los estudiantes de la carrera. En este caso, ustedes les tocó trabajar conmigo de manera así virtual, todo feo y todo el rollo. Entonces, bueno, creo que aquí voy a detener la grabación porque en realidad no es